Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson, y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado ¿Cuánto ha cambiado tu fe a través de los años? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 6. A través de toda la programación estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, nuevamente te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido, pero no sin antes, Señor, pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Volvemos nuevamente a pedirte con humildad que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu el que dirija toda esta programación, Señor, y que de esta forma tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están necesitados de ella, Señor, y que la reciban con beneplácito, la atesoren, la hagan muy de ellos, pero que también la pongan por obra para que tú puedas ser enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión para el día de hoy la he titulado ¿Cuánto ha aumentado tu fe a través de los años? Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 6. Dicen allí: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto ha aumentado tu fe desde que llegaste a los pies de Cristo? ¿Cuánto ha mermado tu fe desde ese entonces? O tal vez, ¿cuánto se ha mantenido igual? Si se ha mantenido igual o ha subido o ha bajado, eso lo sabe solamente usted. Pero vamos rápidamente a esta lectura bíblica que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Versículo que muchos de los hermanos creyentes se saben ya de memoria porque lo han leído en muchas ocasiones. Dice allí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado sea Dios. ¿Cuál convicción? ¿A qué se refiere cuando usa la palabra convicción? Vamos a ver el significado de esa palabra convicción. Este es el siguiente: es la certeza o convencimiento profundo de que una idea, principio o valor es verdadero o correcto. Estamos viendo, esa es la definición de convicción. La convicción influye en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en las decisiones que nosotros tomamos día a día. Pero la convicción como creyente es un principio de fe. Alabado sea Dios. Eso es así. Nuestra convicción es un principio de nuestra fe. Nuestra convicción religiosa son las creencias fundamentales que nos guían a nosotros a una vida espiritual y moral. Vamos a leer esto rápidamente en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Escuchen bien esto. Dice allí: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Palabra de Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Abraham. Abraham mostró una convicción espiritual y una fe sólida y fortalecida. Pero tenemos otro ejemplo. Tenemos a Moisés, tenemos a Daniel y sus amigos cuando el pueblo de Israel fue de cautiverio por Babilonia. Pero también tenemos los apóstoles que pasaron ciertas situaciones aún estando con Cristo, y mucho después que Cristo se elevó a su reino. Los apóstoles, mientras continuaron llevando el evangelio por el mundo entero en aquel entonces, también pasaron por momentos de dificultad. Todos ellos flaquearon, pero ¿sabes qué? Se mantuvieron perseverando. Ninguno dio marcha atrás. Ellos se afirmaron en que Dios iba a estar con ellos todo el tiempo, especialmente Abraham, que lo escuchaba, los apóstoles que habían visto a Cristo, y Daniel, que era un hombre que era de oración sin cesar. Abraham, le acabo de decir que si usted va al libro de Génesis, capítulo 22, podrá leer allí que Abraham tuvo fe aún en el momento cuando Cristo le pidió a él su único hijo. Y muchos dirán: pero fue Dios, no fue Cristo. Cristo, Dios y el Espíritu Santo, los tres seguros, hermano. Mantén eso siempre en la mente y déjense de estar escuchando de la unicidad y todas esas cosas, porque eso los va a volver locos. Son cosas que a nosotros no nos competen. También podemos ver los momentos de dificultad que enfrentaron los apóstoles cuando se encontraron en medio de aquella tormenta y Cristo estaba durmiendo. Eso lo pueden encontrar en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Pero les voy a hablar de un evento de uno de los discípulos que todos ustedes lo conocen, que es una muestra de convicción de fe, pero que luego esa fe flaqueó. Vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 29 al 31. Sí, señor, se trata de Pedro. Vamos a ver qué dice allí. Y él dijo: ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dudó? Pero ¿saben una cosa, señores? Vamos pongan aparte eso de que él dudó y se hundió. Tenemos que ser realistas y entender de que sí caminó un tramo. Aleluya. Sí caminó un tramo y eso es tremendo. Eso para fortalecer nuestra fe. Mira, él lo hizo. Él le falló la fe. Aquí tenemos un ejemplo de que tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo Jesús para que no nos caigamos. ¿Ves? Pero también tenemos un ejemplo de que si tenemos una fe sólida, las cosas suceden. Pasan bajo la voluntad de Dios, pero pasan porque Pedro sí dio unos pasos y dice, y comenzó a hundirse. Quiere decir que caminó, hermano. Le voy a dar otro ejemplo que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si vamos al Primera de Reyes, capítulo 17, allí vemos la viuda de Sarepta, cuando Elías le pidió a ella su último bocado de comida que se le quedaba a ella y a su hijo. Ella creyó, creyó en las palabras del profeta porque eran palabras de Dios. Le dio lo último que tenía de comer y ustedes saben, si conocen la historia, cómo Dios bendijo a esa viuda. Ahora, para mí, yo le voy a hablar de lo que es fe para mí. Para mí es que existe Dios que va a responder o hacer algo. ¿Cuándo, cómo y dónde? Yo no lo sé. Sé que lo va a hacer y lo va a hacer a base de su voluntad. Y cuando digo voluntad es porque tenemos que entender que la fe está sujeta a la voluntad de Dios, hermano. Sí, así como lo está escuchando. Usted puede pedirle algo a Dios con fe, pero está en la voluntad de Dios si se lo va a dar, si no se lo va a dar. Si Dios se lo da, alabado sea Dios, pero se lo va a dar a su forma y lo que a ti te conviene, no lo que tú quieres. Y si no te lo da, también tienes que mantener la fe sólida, porque lo primero que tiene que venir a tu mente es, Dios no me ha contestado, quizás que no me conviene y Dios me está protegiendo. Estamos viendo, la fe va a estar sujeta siempre a la autoridad y la voluntad de Dios. Así que, hermanos y hermanas, nuestra fe tiene que estar fortalecida todos los días. No va a aumentar. Quiero que tengan eso claro. La fe es una sola, no te la va a aumentar. Solo tienes que ponerla a trabajar. Eso nosotros lo vimos, lo leímos en los versículos del principio. Vamos nuevamente allí. Si vamos a Lucas capítulo 17, versículo 5, vean lo que los apóstoles hicieron. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles están pidiendo que se la aumente. Acuérdense que les acabo de decir que la fe no va a aumentar. Lo que usted tiene que hacer es fortalecerla, porque lo vemos ahora en la respuesta de Cristo, ahí mismo en Lucas 17 y el versículo 6. Dice allí, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra de Dios. Cristo no dijo que se la está aumentando. Le voy a aumentar la fe. No, Cristo dijo, pónganla a trabajar. Si tuvieran la fe para ponerla a trabajar, mira lo que podrías decirle a este árbol, que se mueva y él se iba a mover. ¿Ve? Así que Cristo en ningún momento le aumentó la fe. La fe no se te va a aumentar. Es como muchos dicen, yo quiero doble porción del Espíritu Santo porque leyeron lo que Eliseo le pidió a Elías. Miren, el Espíritu Santo es uno. Ok, eso tiene otras connotaciones, otros entendimientos, otras interpretaciones, pero usted lo quiere proveer así, pues también yo se lo voy a respetar, pero eso no es lo que quiere decir, porque el Espíritu Santo es uno, no hay dos Espíritus Santos, es uno solo, y la fe es una sola, que es un don dado por Dios, y que es fortalecida a través del Espíritu Santo, mediante nuestra acción de orar y de mantenernos estudiando la Escritura. Así que no le diga a Dios, auméntame la fe, yo quiero que Dios me dé más fe, no te la va a dar. Le acaba de decir a los apóstoles que la pongan a trabajar, para que vean las grandes cosas que van a ver, y eso mismo ustedes pueden hacer como lo hago yo también. Tenemos que tener fe y esperar en que Dios haga, pero esa fe se fortalece como metido en la oración y metido en la Escritura todos los días, porque de lo contrario nuestra fe va a mermar. Así que la fe no aumenta, merma. Mantengan eso siempre presente. Ahora, Dios nos ha dado las herramientas para fortalecer nuestra fe, no para aumentarla, pero ¿qué puede disminuir nuestra fe? Hay muchas cosas que pueden disminuir nuestra fe y vamos a mencionar algunas de ellas brevemente porque son tantas, pero una de ellas podría ser las dudas y la pregunta. Usted puede estar haciendo una pregunta a Dios, no recibe la contestación cuando usted quiere o recibe una contestación que no le es satisfactoria para usted y usted comienza a dudar y automáticamente, como Dios no le contestó ni le dio lo que usted quería, en vez de verlo por el lado positivo, usted comienza a alejarse de Dios y entonces su fe comienza, a mermar. Las pruebas y las adversidades también pueden traer nuestra fe al suelo cuando nosotros no vemos a Dios actuar en medio de nuestra tormenta y queremos que Dios haga las cosas ahora, no sabiendo que lo más seguro es que Dios está probando nuestra fe y nosotros nos alejamos porque nos dimos por vencidos, nos caímos y no perseveramos. La falta de conocimiento, cuando nosotros no entramos en el estudio profundo de la Escritura de Dios, no lo vamos a conocer a Él, no vamos a ver las grandes cosas que Él hizo con el pueblo de Israel y las que continúa haciendo al día de hoy, no las vamos a ver, están ahí escritas, pero como no estudiamos, como no leemos, no profundizamos, pues entonces nunca vamos a verlas y ni entenderlas. Entonces, como no las leemos, no sabemos de ellas, nuestra fe comienza a bajar por falta de ese conocimiento. Nos dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, las siguientes palabras de Jehová.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo, perece el pueblo por falta de conocimiento. Usted y yo vamos a perecer, nuestra fe va a mermar si nosotros no nos mantenemos estudiando la palabra de Dios todos los días, que es la forma en que Dios nos habla a nosotros. Porque saben que dice en el libro de Hebreos capítulo 1 que Dios le habló antes al pueblo a través de los profetas, y ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, y esa palabra es el evangelio revelado de principio a fin, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que nosotros tenemos que meternos en la palabra para poder escuchar la voz de Dios cuando nos está diciendo algo, y eso en cambio también nos ayuda a fortalecer nuestra fe, ¿ok? La falta de oración, que es el medio de comunicación con Dios todos los días, va a mermar nuestra fe, porque comenzamos a alejarnos, nos vamos a la deriva, alejándonos de Dios porque ya no hay comunicación con Dios. Las influencias negativas, cuando usted está alrededor de personas que son negativas, que no tienen fe, que todo el tiempo están viendo las cosas de un punto de vista malo, y lo que ven es nada más que lo malo y no pueden extraer lo bueno, usted se queda con esa persona y usted va a tender a pensar igual que ellos, y cuando viene a ver, su fe también comienza a mermar. La falta de perseverancia, porque si usted se está yendo y viniendo de su congregación, eso es falta de perseverancia. Cuando usted deja de ir a congregarse y se congrega una vez al mes o una vez de cada 2 meses, pero después le dio la retontada de que usted quiere volver porque le pasó tal cosa, porque eso es otra cosa, que cuando le suceden dificultades, entonces viene cogiendo a buscar de Dios. Y Dios conoce el corazón, hermano. No se cree que están engañando a Dios, se están engañando ustedes mismos. Pero cuando usted va y viene de su congregación y no persevera ni se mantiene ahí, eso también comienza a mermar la fe en nosotros. Los pecados no resueltos. Cuando nosotros tenemos pecados ocultos para nosotros, porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y quizás aquellas personas que estuvieron envueltas cuando usted hizo lo que hizo, ¿ves? Pero si no había nadie, solamente Dios sabe lo que usted hizo. Y cuando usted tiene un pecado oculto que usted no se lo ha entregado a Dios, esto comienza a alejarlo a usted de Dios, y cuando viene a ver, se le fue la fe, la perdió por completo, porque usted no le entregó a Dios ese pecado que usted está tratando de guardar, de atesorar para que nadie se entere. Mire, Dios todo lo sabe. Yo tengo un grupo de estudios bíblicos los domingos, y todo el tiempo a estas personas yo les estoy diciendo: miren, ustedes no van algunos a la iglesia, no se congregan, perfecto, pero hagan lo siguiente: cuando estén en la privacidad de su hogar, en su cuarto, en su baño, donde quiera que usted esté, en la sala, en la cocina, en el comedor, siéntese y hable con Dios, asincérese con Dios, dígale a Dios la verdad, dígale que usted reconoce que usted ha pecado, porque Dios todo lo sabe. ¿Y sabe qué? Si tiene fe, cree en ese sacrificio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que trajo la justificación, Dios te va a perdonar y te va a ver justo, y puedes continuar caminando con el Señor. Así que vamos ahora a hablar de cómo fortalecer la fe. ¿Cuáles son esas herramientas? Como se lo he dicho ya hace unos momentos atrás, la oración, que es el medio de comunicación y tiene que ser constante. El estudio de la Escritura todos los días, porque si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a conocer más de Dios? El congregarnos con otros creyentes. El servicio. Tenemos que servir a otros para ayudarlos, y eso es sumamente importante porque Dios nos mandó a servir a nosotros, ¿ves? Acuérdense que la gente dice que... La gente no. La palabra dice que no es por obra que nosotros nos vamos a salvar, pero es por fe. Pero esa fe te lleva a hacer esas buenas obras, que es el buen servicio, y ambas cosas tienen que estar ahí juntos. ¿Te quieres saber un poquito más sobre eso? Vaya al libro de Santiago y lo va a encontrar. Y lo otro es que no sucumba a las pruebas. Cuando las pruebas lleguen, no sucumba a ellas. Mantente en la fe, mantente perseverando con la oración, ayunando y leyendo la Escritura, y usted verá que usted va a poder pasar a través de esa prueba. Con dificultades, nos va a doler, claro, nadie dijo que iba a ser fácil, pero no es imposible, porque con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo no hay nada que nosotros podamos hacer. Acuérdense lo que le leímos, le leí a ustedes en Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. Los apóstoles pidieron aumento de fe y Cristo no se lo aumentó. Le dijo: no, yo no te la voy a aumentar, pon a trabajar la que ya tú tienes, porque no hay más ninguna. Alabado sea Dios. Pero miren estos versículos rapiditos, vamos a ver. La oración, si usted quiere envolverse más con la oración, vaya a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si quiere mantenerse o saber por qué tiene que estudiar la palabra, vaya a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Si quiere entender por qué tenemos que congregarnos, vaya al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si quieren saber por qué hay que servir y cómo debemos servir, vaya a Mateo 25, versículo 40. Y si quieren enfrentar pruebas y cómo mantener su fe firme en esa prueba, vaya a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Así que, hermanos, no continúen pidiéndole más fe a Dios, no la habrá. Lo que tienes que hacer es fortalecer la que ya Dios te ha dado y ponerla a trabajar. Que Dios me los continúe bendiciendo.